El aire en el despacho del notario. En plena calle Serrano de Madrid. Era denso. Pesado. Casi sólido. Don Manuel. Un hombre que había visto más rupturas que bodas. Ajustó sus gafas y deslizó el documento sobre la mesa de caoba. Si no hay más que hablar. Procedan a la firma, dijo con esa voz neutra que solo tienen los que cobran por certificar el fin de un amor. David no esperó ni un segundo. Agarró la pluma estilográfica con una seguridad insultante. Como si estuviera firmando un contrato de compraventa de un edificio en la Castellana. Garabateó su rúbrica y lanzó la pluma sobre la mesa. Me miró con esos ojos que un día me parecieron profundos y que ahora solo me resultaban gélidos. Ya está. Catherine. Libre al fin. Espero que no pretendas montar un numerito de última hora, soltó David. Recostándose en la silla de cuero. Yo me tomé mi tiempo. Miré mis manos. Aún con la marca pálida donde solía estar mi alianza. Y firmé. Mi mano no tembló. No podía permitirme el lujo de temblar. El número ya lo has montado tú estos últimos 2 años. David. Yo solo estoy cerrando el telón, respondí sin mirarlo. En ese preciso instante. El iPhone de David. Colocado sobre la mesa. Empezó a vibrar con una estridencia que rompió el silencio oficial del despacho. En la pantalla apareció un nombre que no intentó ocultar. Alison Corazón Rojo. David sonrió. Una sonrisa de satisfacción que le deformó el rostro. Sí. ¿Cariño? Contestó él. Ignorando por completo la presencia del notario y la mía. No te preocupes. Ya está hecho. Soy un hombre soltero. Sí. Voy hacia la clínica ahora mismo. No me perdería esa ecografía por nada del mundo. Dile al heredero que papá ya va para allá. Colgó y se levantó de un salto. Detrás de él. Su hermana Megan. Que había insistido en estar presente para asegurarse de que yo no robara nada. Se puso en pie con una mueca de superioridad. Bueno. Catherine, dijo Megan. Ajustándose su bolso de marca. Espero que tengas un plan B. ¿Por qué? Sinceramente. Con 2 niños a cuestas y sin el apellido de mi hermano. La vida en Madrid se te va a hacer muy cuesta arriba. ¿Has pensado en mudarte a un barrio más, acorde a tu nueva realidad? Vallecas tiene pisos baratos. Creo. Megan. Guarda tu veneno para alguien que le importe, la corté. Guardando mi copia del decreto en el bolso. Mis hijos y yo estamos perfectamente. Preocúpate mejor por la sorpresa que os espera en la clínica. David soltó una carcajada burlona mientras se ponía la chaqueta de su traje a medida. ¿Sorpresa? La única sorpresa es que he tardado 8 años en deshacerme de una mujer tan gris como tú. Alison es joven. Me va a dar el hijo varón que tú siempre dijiste que era cuestión de azar. Mi padre está eufórico. Hoy celebramos el futuro de los García Mendoza. Tú ya eres el pasado. Exacto, asentí con una calma que pareció inquietarle por un segundo. Soy el pasado. ¿Y el pasado? David. A veces deja deudas que no sabes que tienes. Salimos del despacho. El sol de Madrid golpeaba el asfalto con fuerza. En la puerta. Un chofer esperaba a David y Megan. David se detuvo un momento antes de entrar al coche. Ah. Catherine. ¿Las llaves del chalet de Pozuelo? Me exigió. Extendiendo la mano. Saqué el manojo de llaves y lo dejé caer en su palma. Él las apretó con fuerza. ¿Dónde están los niños? Preguntó de forma mecánica. Casi por compromiso. Con la niñera. No quería que estuvieran cerca de ti hoy. Mañana podrás verlos si cumples con el régimen de visitas, si es que te queda tiempo entre biberones y ecografías. No te preocupes por eso. Mis hijos tendrán que acostumbrarse a su nuevo hermano. Es ley de vida. Chofer. A la clínica Ruber. Rápido. Vi cómo el coche se alejaba. Perdiéndose en el tráfico de la tarde.
En cuanto desaparecieron, saqué mi otro teléfono, el que David no conocía. Marqué un número. ¿Papá? Sí. Ya ha firmado. Todo ha salido según lo previsto. ¿Está todo listo en el aeropuerto de Barajas? Hice una pausa mientras escuchaba la voz de mi padre desde Londres. Perfecto. Los niños ya están en la terminal con Steven. Salimos en el vuelo privado de las 2. David cree que me voy a quedar en Madrid llorando por las esquinas. No tiene ni idea de que he vaciado las cuentas que él creía ocultas. Caminé hacia la esquina, donde una furgoneta negra sin distintivos me esperaba. El conductor bajó y tomó mi maleta. La única que me quedaba en España. A la T4. ¿Señora? Preguntó el hombre. Sí. ¿Y después? A una nueva vida. Pero antes. Quiero que me confirmes una cosa. ¿Está el contacto en la clínica listo para entregar los resultados de la ecografía? Todo en orden. Señora. El doctor Martínez sabe exactamente qué decir cuando vea a la familia reunida. No sospecharán nada hasta que sea demasiado tarde. Subí al vehículo y cerré la puerta. Mientras la furgoneta avanzaba hacia el aeropuerto, miré por la ventanilla los edificios de Madrid. Durante 8 años. Había sido la esposa perfecta. La que callaba. La que aguantaba las infidelidades de David y los desprecios de su familia noble. Habían cometido el error de creer que mi silencio era debilidad. No sabían que el silencio es, a menudo, el lugar donde se planifica la demolición más perfecta. David quería un heredero. Quería un hijo varón para perpetuar su imperio de construcción. Lo que no sabía era que Allison, su amante de 22 años, no era la ingenua que él pensaba. Y que yo, la mujer gris, había financiado discretamente el estilo de vida de Allison meses antes de que David la conociera, asegurándome de que ella estuviera en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y con el pasado adecuado. Al llegar a la terminal privada, vi a mis hijos, Lucas y Elena, jugando cerca de la pista. Steven, mi abogado y mejor amigo, me esperaba con los billetes y 3 pasaportes británicos. ¿Segura de esto? Kate, me preguntó Steven con una sonrisa cómplice. Una vez que el avión despegue, no hay vuelta atrás. David va a arder cuando se entere de que no solo te has llevado a los niños, sino también el control de la sociedad matriz en las Bermudas. ¡Que arda! Steven. Madrid está demasiado caluroso hoy. Necesito un poco de la lluvia de Londres para refrescarme. Subimos la escalerilla del jet. Me senté y me abroché el cinturón. Miré el reloj. En 15 minutos. David y toda su familia estarían entrando en la sala de ecografías. 7 personas. Su padre. Su madre. Sus 2 hermanas. Sus respectivos maridos y, por supuesto, el flamante futuro padre. Me imaginé la escena. El médico encendiendo el monitor. El silencio expectante. Y la frase que lo cambiaría todo. Adiós. David, susurré mientras el avión empezaba a rodar por la pista. Disfruta de tu heredero. El jet despegó, elevándose sobre las nubes de Castilla. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en una sala esterilizada y blanca, el destino de los García Mendoza estaba a punto de estallar en 1000 pedazos. La sala de espera de la clínica Ruber no parecía un centro médico, sino más bien el antepalco del Santiago Bernabéu antes de una final. Allí estaban los 7. El clan García Mendoza en todo su esplendor postizo. Mi ex-suegro, Arturo. Un hombre que medía su moral por el saldo bancario, su esposa Linda, siempre envuelta en pañuelos de seda de Hermès para ocultar un cuello que ya no podía sostener tanta soberbia, Megan y su otra hermana, Sofía, con sus respectivos maridos. 2 hombres que básicamente funcionaban como accesorios decorativos de la familia. Y en el centro,
como una virgen barroca rodeada de fieles. Allison. Llevaba un vestido ajustado de punto blanco, marcando una incipiente barriga que era, para ellos, el arca de la alianza. ¡Ay! Por favor, exclamó Linda, abanicándose con la mano mientras miraba el reloj de pared. ¿Cuánto más va a tardar este hombre? Hemos pagado una fortuna por la consulta privada. David. Hijo. Dile a la recepcionista que tenemos prisa. Hemos reservado en Orchard para el almuerzo de celebración. David. Que acababa de llegar del notario. Caminaba de un lado a otro con una energía maníaca. Se sentía el rey de Madrid. Tranquila. Mamá. El doctor Martínez es el mejor. Quiere asegurarse de que el heredero esté perfecto. ¿Verdad? Cariño, dijo David, acercándose a Allison y dándole un beso en la frente que me habría provocado náuseas si lo hubiera visto. Estoy un poco nerviosa. David, murmuró Allison con una voz afectada. Esa voz de pobrecita de mí que también le había funcionado hasta ahora. ¿Tu familia es tan importante? Siento mucha presión. Ni una palabra más, intervino Arturo. El patriarca. Con voz retumbante. Ese niño va a llevar mi nombre. Es lo que esta familia necesitaba después de estos años de sequía con Catherine. 2 nietos están bien. Pero necesitamos un varón que entienda de qué va el negocio familiar. Catherine nunca entendió nuestro estatus, añadió Megan, cruzando las piernas con elegancia. Siempre tan discreta. Tan de clase media. Menos mal que David ha despertado a tiempo. Mira qué alegría tenemos hoy. En ese momento, la puerta de la consulta se abrió. El doctor Martínez apareció con una carpeta en la mano. Su rostro no era el de alguien que va a dar una buena noticia. Estaba serio. Casi clínico en exceso. Incluso para un médico. Familia García Mendoza. Por favor. Pasen. Pero, ¿tienen que entrar todos? Preguntó el doctor, arqueando una ceja. Somos una piña. Doctor, respondió David con una sonrisa arrogante. Mi hijo no tiene secretos para su familia. Adelante. Entraron en la sala 402. Allison se tumbó en la camilla. El frío gel de la ecografía fue el preludio del desastre. El monitor se encendió y las sombras grises empezaron a bailar en la pantalla. La familia se agolpó alrededor, señalando cualquier mancha blanca como si fuera el mapa de un tesoro. Ahí está, gritó Sofía. Mirad esa cabecita. Tiene la barbilla de papá. El doctor Martínez guardó silencio. Movía el transductor con una precisión casi dolorosa. Miraba la pantalla. Luego miraba unos papeles de análisis de sangre que estaban sobre la mesa. Y volvía a mirar la pantalla. Doctor. ¿Qué pasa? Preguntó David, cuya sonrisa empezó a flaquear. Es un niño. ¿Verdad? Díganoslo ya. El médico suspiró. Dejó el transductor en su sitio y se limpió las manos con una toallita. Se dio la vuelta para enfrentar a los 7 miembros de la familia, que lo miraban como si fuera un juez dictando sentencia. Señor García. Familia. Hay un problema de cronología que no puedo ignorar, dijo el médico con una frialdad absoluta. ¿Problema? ¿Qué problema? Saltó Linda, apretando su bolso. Si Allison está perfectamente de salud. No se trata de la salud. Señora Mendoza. Se trata de la edad gestacional. Ustedes me dijeron. Y así consta en la ficha que firmó la señorita Allison, que la concepción se produjo hace aproximadamente 8 semanas, coincidiendo con el inicio de su relación formal. Según lo que usted, señor David, me comentó en la primera visita. Sí. Exacto, dijo David, frunciendo el ceño. Unos 2 meses. ¿Y?
El doctor Martínez entrelazó sus dedos sobre la mesa. La ecografía muestra un feto de 14 semanas y 3 días. Casi 3 meses y medio. Con un desarrollo óseo y craneal que no deja lugar a dudas. El silencio que siguió a esas palabras fue tan absoluto que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. David parpadeó, procesando la información como si fuera un ordenador antiguo intentando leer un código corrupto. ¿14 semanas? Repitió David, con la voz rota. Eso es imposible. Hace 14 semanas, yo todavía estaba en mi aniversario de bodas con Catherine en Sotogrande. Yo no conocía a Allison hace 14 semanas. Todas las miradas, como si fueran focos de un interrogatorio policial, se giraron hacia Allison. La chica, que hasta hace un momento era la virgen de la familia, empezó a encogerse en la camilla. Su rostro pasó del blanco al rojo. Y luego a un gris ceniza. David, debe de ser un error de la máquina, balbuceó Allison, intentando cubrirse con la bata. Los médicos a veces se equivocan. ¿Verdad? ¿Doctor? Señorita. No hay error posible, sentenció el médico. Los niveles de la hormona beta-HCG en su análisis de sangre, que casualmente llegaron esta mañana, confirman exactamente lo mismo. Usted quedó embarazada mucho antes de lo que le dijo al señor García. Mucho antes. Zorra. Gritó Megan, rompiendo el protocolo de la clínica. Nos has estado vendiendo un heredero que es de otro. Cállate. Megan. Rugió David. Se acercó a la camilla. Su cara a pocos centímetros de la de Allison. Sus ojos inyectados en sangre daban miedo. ¿De quién es? ¿Allison? ¿De quién es ese hijo que me has estado cobrando en joyas y transferencias mensuales? David. Te quiero a ti. Sollozó ella. Tuve un desliz, fue una noche antes de que lo nuestro fuera serio, pensé que podría ser tú. Pensaste que yo era el idiota que pagaría la cuenta. David lanzó una silla contra la pared. El estrépito hizo que una enfermera asomara la cabeza. Asustada. Llevo meses presumiendo de este niño. He firmado el divorcio con Catherine hace una hora por esto. He destrozado mi familia por un bastardo que no lleva mi sangre. Arturo. El padre de David. Se levantó con una dignidad herida que rozaba lo patético. Vámonos de aquí, dijo con voz gélida. David. Esta mujer sale de tu casa hoy mismo. ¿Y tú? Doctor. Mantenga esto en la más absoluta confidencialidad. Me temo que el secreto va a ser difícil de mantener. Señor García, dijo el doctor Martínez, mirando su ordenador. Alguien ha filtrado los resultados de las pruebas de compatibilidad genética preliminares a un bufete de abogados esta misma mañana. David se detuvo en seco, con la mano en el pomo de la puerta. ¿Qué has dicho? Preguntó David, con un hilo de voz. Un abogado llamado Steven ha solicitado el informe oficial por orden judicial hace exactamente 20 minutos. Al parecer, representa a su ex esposa, la señora Catherine. Ella ha solicitado una revisión de las cláusulas económicas del divorcio basándose en fraude emocional y ocultación de hechos relevantes. David sintió que el suelo de la clínica se abría bajo sus pies. No solo el hijo no era suyo, sino que Catherine, la Catherine sumisa, la Catherine gris, lo sabía. Ella sabía lo de la fecha del embarazo. Ella le había dejado firmar el divorcio sabiendo que él se hundiría solo en su propia mentira. Esa maldita. Empezó a decir Linda. Pero no pudo terminar. El teléfono de David volvió a sonar. No era Allison. Era su director financiero. ¿Qué quieres? Lucas. Ladró David por el móvil. David. ¿Dónde estás? La Guardia Civil está en la sede. Están registrando el departamento de contabilidad. Dicen que han recibido una denuncia anónima con todas las facturas de la obra de la Terminal 4. Las que inflamos.
Y las cuentas de las Bermudas han sido bloqueadas por una orden desde Londres. David dejó caer el teléfono. El aparato rebotó en el suelo de la clínica. El mismo suelo que ahora parecía lava. Miró a su familia. Su madre llorando por su estatus perdido. Su padre blanco como el papel. Su amante sollozando un perdón que ya no servía de nada. Catherine, susurró David. Y por primera vez en su vida. Sintió un miedo real. Me ha destruido. Me ha dejado que me destruya yo solo. En la sala 402. El monitor de la ecografía seguía encendido, mostrando el latido de un corazón que no pertenecía a los García Mendoza. Era el latido de una nueva vida que, irónicamente, acababa de sentenciar a muerte a una de las familias más poderosas de Madrid. David salió de la clínica corriendo, ignorando los gritos de su madre. Necesitaba llegar al aeropuerto. Necesitaba encontrar a Catherine. Pero mientras corría hacia el parking, vio un mensaje en su reloj inteligente. Un correo electrónico de una dirección desconocida que solo decía: el tiempo es relativo. David. Especialmente cuando se trata de embarazos y de justicia. Buen viaje al infierno. C. El hospital se había convertido en un campo de batalla de reproches. David salió del edificio con la respiración entrecortada, ignorando los gritos de su madre, que intentaba detenerlo en mitad del vestíbulo. Apretó el mando de su coche deportivo. Pero las luces no parpadearon. Volvió a pulsar. Una y otra vez. Con una rabia creciente. Maldito trasto. Rugió, dándole un golpe al capó. En ese momento, un hombre vestido con un uniforme de seguridad se le acercó, manteniendo una distancia prudencial. Señor García. Lo siento mucho. Pero tenemos órdenes de inmovilizar este vehículo. Pertenece a la empresa y hay una orden judicial de embargo preventivo sobre todos los activos de la constructora. David se quedó paralizado, con la llave en el aire. ¿Embargo? ¿De qué cojones estás hablando? Soy el dueño de esa empresa. Quita ese cepo ahora mismo o te juro que mañana estarás barriendo calles. No es cosa mía. Señor. Hable con sus abogados, respondió el guardia, dándose la vuelta. David sacó su teléfono y marcó frenéticamente el número de su padre. Arturo, que acababa de salir por la puerta de la clínica escoltado por Megan. Arturo no parecía el hombre poderoso de hace media hora, parecía un anciano derrotado por la vergüenza. Papá. Han bloqueado mi coche. Y Lucas dice que la Guardia Civil está en la oficina. ¿Qué está pasando? Gritó David en cuanto Arturo descolgó. Lo que pasa. David, la voz de Arturo era un susurro gélido. Es que nos han tendido una trampa. ¿Y tú? Por ir con la bragueta abierta y el cerebro apagado. Nos has metido de lleno en ella. Catherine no se ha ido con las manos vacías. Esa mujer ha entregado a Hacienda los libros B que yo guardaba en la caja fuerte de la finca. Los que tú, por estúpido, le enseñaste una noche después de pasarte con el vino. Yo no le enseñé nada. Mintió David. Aunque el recuerdo borroso de una noche de alarde sobre su intocabilidad le vino a la mente. No me mientas. Estalló Arturo, acercándose a su hijo y señalándolo con el dedo. Ella sabía lo de las facturas de la T4. Sabía lo de los paraísos fiscales y, lo peor de todo, sabía que ese niño de Allison no era tuyo. Se ha estado riendo de nosotros en nuestra propia cara mientras firmabas ese divorcio. ¿Dónde está ella ahora? No lo sé, dijo que se quedaba en Madrid. Voy a buscarla al piso de sus padres. No seas imbécil. Intervino Megan, que escuchaba la conversación mientras tecleaba en su teléfono. He llamado a la portería de su edificio. Un camión de mudanza se llevó todo ayer de madrugada. La niñera se fue con los niños a las 7 de la mañana. David. Catherine no está en Madrid. Probablemente no esté ni en España. David sintió una punzada de pánico.
Sacó de nuevo su teléfono y buscó el número de Steven. El abogado de Catherine. Tardó 4 tonos en responder. Dime. David. Supongo que la visita al médico ha sido reveladora. La voz de Steven sonaba relajada. Casi divertida. Escúchame bien. Steven. ¿Dónde está mi mujer? Dile que si no retira esa denuncia ahora mismo. Me voy a encargar de que no vea un euro de la pensión en su vida. Se oyó una risa seca al otro lado de la línea. ¿Pensión? David. Creo que no has leído bien la letra pequeña de los documentos que firmaste hace un par de horas. Al aceptar la culpabilidad implícita por conducta desleal y ocultación de bienes. Y tras la ratificación del juez de guardia por los delitos fiscales. Tú ya no tienes nada. Los bienes de la sociedad matriz en las Bermudas han pasado a un fideicomiso a nombre de tus hijos. Y Catherine es la administradora única hasta que cumplan los 21. Eso es ilegal. Yo fundé esa empresa. No. David. Tu abuelo la fundó. Tu padre la mantuvo. Y tú la usaste para pagarle el ático a una chica que estaba embarazada de otro hombre. El juez ha considerado que no eres apto para gestionar el patrimonio que pertenece al futuro de tus hijos. Por cierto. Catherine te envía un mensaje. Dice que el té en Londres está mucho mejor que el café amargo de Madrid. ¿Londres? David se quedó sin aire. ¿Se ha llevado a mis hijos a Londres? Ya han aterrizado. No intentes llamarla. El número que tienes ya no existe. A partir de ahora. Cualquier comunicación será a través de mi bufete. Y un consejo gratis. David. Búscate un buen abogado penalista. Lo vas a necesitar cuando la fiscalía vea las fotos de las reuniones en el club de campo. Adiós. La llamada se cortó. David lanzó el teléfono contra el asfalto, rompiéndolo en 1000 pedazos. Se giró hacia su familia, que lo miraba con una mezcla de odio y lástima. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Papá? Preguntó Megan, con la voz temblorosa. Si las cuentas de la empresa están bloqueadas. ¿Mi tarjeta de crédito? Tu tarjeta de crédito es lo último que me importa ahora. Rugió Arturo. David. Vas a ir a la oficina. Vas a hablar con los inspectores. Vas a decir que tú eras el único responsable de la contabilidad. David retrocedió. Horrorizado. ¿Qué? ¿Quieres que cargue yo con todo? Tú me diste las órdenes. Papá. Tú firmaste los desvíos de capital. Tú eres el que ha provocado esto por no saber mantener a tu mujer bajo control, dijo Linda. Su madre. Con una frialdad que helaba la sangre. Catherine era una buena mujer. Era discreta. Era educada y cuidaba de tus hijos. Pero la trataste como si fuera un mueble viejo. Ahora. Ese mueble nos ha tirado la casa encima. Arréglalo. David. O no vuelvas a llamarte García Mendoza. La familia se subió al coche de Arturo, el único que no estaba a nombre de la constructora, y se alejaron. Dejando a David solo en el parking de la clínica. El sol de Madrid seguía brillando. Pero para David. El mundo se había vuelto negro. Empezó a caminar sin rumbo. Buscando un taxi. Pero se dio cuenta de que no tenía efectivo. Buscó en su cartera. Todas sus tarjetas eran de la empresa. Probó en un cajero automático cercano. Operación denegada. Consulte con su entidad. El mensaje en la pantalla era el mismo que el de su vida. Denegado. Estaba en la calle. Sin coche. Sin hijos. Sin amante y con una deuda con el Estado que lo enviaría a la cárcel de Soto del Real antes de que terminara el mes. Mientras tanto. A 1000 kilómetros de distancia. Catherine observaba la lluvia caer sobre las calles de Chelsea. Lucas y Elena dormían en la habitación de al lado. Ajenos al terremoto que su madre había provocado. Mamá, la voz de Lucas la sobresaltó. El niño estaba en la puerta. Frotándose los ojos. ¿Papá va a venir pronto?
Catherine se arrodilló y abrazó a su hijo. No, cielo. Papá tiene mucho trabajo en Madrid. A partir de ahora, somos nosotros tres. ¿Te gusta esta casa nueva? Es grande. Y no hay nadie gritando por teléfono. Me gusta. Catherine sonrió. Por primera vez en 8 años. No sentía el peso en el pecho que la asfixiaba cada vez que David entraba por la puerta. El plan había sido largo y doloroso. Pero ver a sus hijos a salvo y lejos de la toxicidad de los García Mendoza valía cada segundo de espera. Esa noche, Catherine encendió la chimenea y quemó la última foto que guardaba de su boda. Mientras el papel se convertía en cenizas, pensó en la cara de David en la clínica. No era venganza. Era, simplemente, el resultado de una suma de malas decisiones ajenas. El ático de la calle Velázquez. Ese que David había comprado con fondos desviados para su nueva vida. Olía a tabaco y a desesperación. David entró derribando la puerta. Con los nudillos ensangrentados de golpear paredes y el traje de 1000 euros arrugado como si fuera un trapo viejo. Allison estaba en el salón, metiendo frenéticamente ropa en una maleta de diseño. Al ver a David, se le escapó un grito de puro terror. David, ¿me has pegado un susto de muerte? ¿Qué haces aquí con esa cara? Balbuceó ella, intentando ocultar un sobrelleno de dinero bajo un cojín. ¿Qué hago aquí? David soltó una carcajada histérica que puso a Allison los pelos de punta. Vengo de la clínica. Cariño. Vengo de que el doctor Martínez me explique cómo mi supuesto hijo ha crecido 3 semanas en apenas 5 minutos. Vengo de descubrir que me has tomado por el mayor gilipollas de todo Madrid. Allison retrocedió hasta chocar con el ventanal. David. Escúchame, puedo explicarlo. Estaba asustada. No quería perderte. Sabía que buscabas un heredero y... Cállate. Rugió David, agarrándola del brazo. No solo me has engañado con el bastardo que llevas dentro. Mientras yo te ponía este piso a tu nombre, tú estabas pasando información de mis cuentas a los abogados de Catherine. ¿Verdad? Dime la verdad o te juro que no sales de aquí. Allison, al verse acorralada, cambió de táctica. Dejó de llorar y su rostro se volvió frío. Casi tan gélido como el de Catherine. Pero con una malicia que la otra nunca tuvo. Se soltó del agarre de David con un movimiento brusco. ¿La verdad? ¿Quieres la verdad? David. Se burló ella, cruzándose de brazos. Eres un ególatra de manual. ¿Fue tan fácil manipularte? Solo tuve que decirte lo que querías oír. Que eras el hombre más fuerte. Que Catherine era aburrida. Que necesitabas un varón para tu estúpido imperio. ¿Quién te pagó? Preguntó David, con la voz temblorosa. ¿Fue ella? ¿Fue mi mujer? Catherine no tuvo que pagarme nada, rió Allison. Ella simplemente me encontró. Me buscó en el club donde yo trabajaba antes de conocerte. Me enseñó las pruebas de tus infidelidades anteriores y me hizo una oferta que no pude rechazar. Me daría las pruebas para chantajearte legalmente si tú intentabas dejarme en la calle. Pero resulta que ella es mucho más lista que tú. Me usó de cebo para que tú mismo te pusieras la soga al cuello con el divorcio. David se dejó caer en el sofá, hundiendo la cabeza entre las manos. Todo era un teatro. El amor de Allison. La lealtad de sus empleados. La sumisión de su esposa, todo había sido una construcción de papel que Catherine había quemado con un solo fósforo. Vete, susurró David. Vete antes de que pierda el control. Me voy encantada, respondió Allison, agarrando su maleta. Por cierto, el piso ya no está a mi nombre. Lo vendí hace 3 días a una sociedad limitada. Catherine me ayudó con el papeleo a cambio de mi declaración firmada ante notario sobre tus negocios con la constructora. Tienes 1 hora para salir de aquí antes de que lleguen los nuevos dueños. Allison salió del ático sin mirar atrás.
David se quedó solo en el silencio sepulcral de la casa que simbolizaba su traición. De repente, el timbre sonó. Con una chispa de esperanza estúpida. Pensó que quizá era su padre con una solución. Abrió la puerta. No era Arturo. Eran dos agentes de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil. Don David García Mendoza, dijo el agente más veterano, mostrando su placa. Queda usted detenido por presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga. Ya lo sé, interrumpió David, extendiendo las manos para que le pusieran las esposas. Ya lo sé todo. Mientras bajaban por el ascensor, David vio su reflejo en el espejo. Parecía un fantasma. Al salir al portal, una nube de fotógrafos y periodistas, alertados por una fuente anónima, lo cegaron con sus flashes. La caída del príncipe de la construcción era la noticia del año en España. Esa misma noche, en la televisión de la sala de espera del aeropuerto de Londres, Catherine vio las imágenes de David siendo introducido en el coche patrulla. No sintió alegría. Solo un profundo alivio. Señora. El coche está en la puerta, dijo Steven, apareciendo tras ella. Gracias. Steven. ¿Cómo va el asunto de la demanda de paternidad de Allison? Tal como sospechabas. El padre es un antiguo novio de ella. Un chico sin recursos. Ella ya ha desaparecido de España con el dinero de la venta del ático. David se queda solo para enfrentarse a la fiscalía. Su padre, Arturo, ha emitido un comunicado diciendo que desconoce las actividades privadas de su hijo y que la familia colaborará con la justicia. Lo han tirado a los leones. Catherine se puso su abrigo de lana y miró por última vez la pantalla de noticias. David siempre pensó que la familia era un negocio, dijo ella mientras caminaba hacia la salida. Ahora ha descubierto que, en los negocios, el socio más débil siempre es el primero en ser sacrificado. Vámonos a casa. Los niños nos esperan para cenar. La lluvia de Londres recibía a Catherine con una caricia fría pero purificadora. En Madrid, el nombre de los García Mendoza empezaba a borrarse de los carteles de las obras, dejando tras de sí un rastro de deudas y mentiras que tardarían décadas en olvidarse. El centro penitenciario de Soto del Real no se parecía en nada a los hoteles de 5 estrellas en los que David solía cerrar sus negocios. El olor a desinfectante industrial y el eco metálico de las puertas al cerrarse eran ahora su banda sonora. David, despojado de su reloj de oro y su traje de marca, vestía un chándal gris que le quedaba grande. Frente a él, tras el cristal de la sala de locutorios, estaba su abogado penalista de toda la vida, Garrido. Pero Garrido no traía buenas noticias. ¿Cuándo me sacas de aquí? ¿Garrido? Preguntó David, pegando el auricular a su oreja con desesperación. Mi padre tiene que haber movido los hilos. Paga la fianza que haga falta. Garrido suspiró y ajustó sus papeles. Su mirada evitaba la de David. David. No hay fianza. El juez de instrucción ha dictado prisión provisional sin fianza por riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Y sobre tu padre, bueno. Arturo ha emitido una orden al banco para revocar tus poderes en todas las cuentas familiares. Dice que no va a hundir el honor de los García Mendoza por un administrador desleal. ¿Administrador desleal? Soy su hijo. Gritó David, golpeando el cristal. Él sabía lo de las facturas de la T4. Él me dio el contacto en el ministerio. Lo que él supiera no importa ahora. David. Lo que importa es lo que está firmado. Y lo único que tiene la fiscalía son tus firmas en los contratos inflados y las transferencias a las cuentas de las Bermudas que, por cierto, ahora están bajo control de un administrador judicial nombrado a petición de tu exmujer. David sintió un escalofrío. ¿Catherine? Siempre es ella. ¿Cómo ha podido hacerlo tan rápido? No lo hizo rápido. David.
Lo hizo con tiempo, respondió Garrido con una frialdad profesional. He revisado la trazabilidad de las denuncias. Las primeras filtraciones a la agencia tributaria se enviaron hace 6 meses. Ella estuvo viviendo contigo. Durmiendo en tu misma cama. Mientras preparaba el dossier que te ha traído aquí. ¿Y hay algo más? ¿Qué? ¿Qué más puede pasar? La agencia tributaria, AEAT, ha solicitado una derivación de responsabilidad. Como no hay liquidez en la empresa, van a ir a por tus bienes personales. Pero como el ático de Velázquez se vendió y el dinero desapareció con esa chica, Allison, y el resto de tus propiedades están a nombre de la sociedad que ahora controlan tus hijos, te has quedado en la insolvencia técnica. David. No tienes ni para pagarme mis honorarios. David se quedó mudo. La imagen de Catherine. Siempre silenciosa. Siempre en un segundo plano. Se proyectó en su mente como una sombra gigante. Quiero verla, susurró David. Dile a Steven que quiero hablar con ella. Tiene que quedar algo de humanidad en ella. Son mis hijos. No puede dejar que su padre se pudra en la cárcel. 2 días después. David recibió una notificación. No era una visita, sino una carta entregada por un funcionario. No tenía sello de correos, venía directamente de un bufete en Londres. David. Me pides humanidad. Me hablas de los niños. Es curioso que menciones a Lucas y a Elena ahora. Cuando pasaste los últimos 2 años olvidando sus cumpleaños porque tenías cenas de negocios que terminaban en hoteles con chicas de 20 años. ¿Me preguntas cómo he podido hacer esto? La respuesta es sencilla. Me enseñaste tú. Me enseñaste que en tu mundo solo importa el poder y quien tiene la última palabra. Durante 8 años. Mi palabra no valía nada. Ahora. Mi firma es la que decide si tienes un abogado de pago o uno de oficio. No te odio. David. El odio requiere una energía que prefiero gastar en enseñar a nuestros hijos que el apellido García Mendoza no es una licencia para pisotear a los demás. No intentes buscarme. Los niños están felices. Por primera vez en mucho tiempo. No tienen miedo de que su padre llegue a casa gritando porque un negocio ha salido mal. Disfruta del silencio de tu celda. Es el mismo silencio que me obligaste a guardar durante casi una década. Sé. David arrugó la carta y empezó a llorar. Un llanto seco y patético que nadie escuchó. Mientras tanto, en la sede de la constructora en Madrid, los operarios retiraban el gran cartel con el logo de la familia. La empresa iba a ser liquidada para pagar las multas millonarias al Estado. Arturo y Linda, los padres de David, habían huido a su casa de campo en un intento desesperado por evitar el escrutinio de la prensa. Pero los periodistas ya estaban apostados en la puerta. El imperio que David creía eterno se estaba desmantelando pieza a pieza. Aquella tarde, Megan llamó a su madre desde el coche. Mamá. Me han bloqueado la tarjeta de El Corte Inglés, dijo Megan. Con la voz rota. He ido a pagar un vestido y me han dicho que la cuenta no tiene fondos. ¿Qué está pasando? Lo que pasa. Hija, respondió Linda con amargura. Es que Catherine no solo se ha llevado a los niños. Se ha llevado el aire que respirábamos. Tu hermano nos ha hundido a todos por un heredero que ni siquiera era suyo. El capítulo terminó con una imagen de la clínica donde todo estalló. Allison. Ya lejos de España. Borraba su perfil de redes sociales y tiraba su tarjeta SIM a una papelera. No sentía remordimientos. Había sido una pieza en un tablero de ajedrez donde la reina finalmente se había comido al rey. 3 años después. El sol de octubre en Madrid entraba oblicuo por la ventana de un modesto piso de alquiler en Getafe. David se miró en el espejo del pasillo mientras se anudaba una corbata que ya no era de seda italiana, sino de un poliéster brillante comprado en un mercadillo. Sus manos, antes cuidadas, tenían ahora los callos de quien ha pasado 1000 horas limpiando archivos y haciendo recados en un bufete de segunda categoría. El único lugar que aceptó contratar a un exconvicto por delitos fiscales. El timbre sonó.
Era su hermana Megan. Entró sin saludar, dejando su bolso sobre la mesa de formica. Ya no vestía de Chanel, su ropa era de una cadena de moda rápida y su rostro reflejaba una amargura que el maquillaje barato no lograba ocultar. Mamá dice que si vas a ir este domingo a verla a la residencia, soltó Megan, encendiendo un cigarrillo. No para de preguntar por los niños. Cree que siguen en ese campamento de verano al que iban en Sotogrande. Se le va la cabeza. David. David suspiró, buscando su maletín gastado. Sabes que no puedo ir. Megan. Tengo turno doble en la gestoría. Además, ¿qué le voy a decir? Que no sé nada de mis hijos desde hace 1000 días, que mi exmujer ha borrado nuestro rastro de la faz de la tierra. Es que fuiste un imbécil, escupió Megan con una rabia que no se apagaba con los años. Por tu culpa perdimos la finca. El estatus. Todo. ¿Sabes quién me llamó ayer? Una antigua amiga de la hípica. Me dijo que ha visto fotos de Catherine en una revista de negocios británica. Al parecer, su empresa de consultoría logística es la más importante de la City ahora. David se detuvo en seco. El corazón le dio un vuelco. ¿Fotos? ¿Salían los niños? Preguntó con voz quebrada. Salía ella. Guapa. Elegante y joven. Parece que se hubiera quitado 10 años de encima el día que nos dejó. Los niños están en un internado de élite en Suiza. Según los rumores. Tienen apellidos nuevos. David. El juez en Londres permitió que adoptaran el apellido de soltera de ella por razones de seguridad y bienestar emocional. Para el mundo. Los García Mendoza ya no existen. David se sentó en la silla desvencijada. El silencio de la habitación era el mismo vacío ensordecedor que sintió en el despacho del notario el día del divorcio. Solo que ahora. El vacío era permanente. ¿Y de Allison? Preguntó él. Casi en un susurro. ¿Allison? Megan soltó una carcajada amarga. Se dice que está en Marbella. Viviendo del dinero que le sacó a la venta de aquel ático que tú le regalaste. Se casó con el padre de su hijo. Un tipo que se dedica a los negocios turbios. Ella ganó. David. Catherine ganó. Nosotros somos los únicos que seguimos pagando la cuenta en este bar de mala muerte que es ahora nuestra vida. David no respondió. Salió del piso y caminó hacia la parada del metro. Mientras bajaba las escaleras mecánicas, vio a una pareja joven discutiendo. El chico le gritaba a la chica, ignorando su llanto. David sintió ganas de detenerse y decirle: cuidado. No sabes lo rápido que se puede vaciar una casa. Pero no dijo nada. Ya no era nadie para dar consejos. Mientras tanto, en una terraza frente al Támesis, en Londres, Catherine cerraba su ordenador portátil. La brisa fresca le removía el pelo. Pero ya no sentía frío. Steven se sentó frente a ella con 2 copas de vino blanco. El último informe de los liquidadores en Madrid ha llegado hoy, dijo Steven, brindando al aire. La constructora ha dejado de existir oficialmente. La casa de Pozuelo ha sido subastada. Catherine tomó un sorbo de vino, mirando el reflejo de las luces en el agua. ¿Y David? Preguntó con una curiosidad puramente clínica. Como quien pregunta por el clima de una ciudad que no piensa visitar. Vive en el extrarradio. Trabaja de administrativo. Su familia está desintegrada. Arturo murió hace unos meses, ¿lo sabías? Un infarto en mitad de un juicio. Caterina sintió lentamente. No sintió satisfacción. Solo una paz profunda. A veces pienso, dijo ella, que David creía que yo era parte del mobiliario. Que podía moverme de sitio. Golpearme o ignorarme. Y que yo siempre seguiría allí. Acumulando polvo. No entendió que una mujer que sabe esperar. También sabe exactamente cuándo es el momento de no mirar atrás. Has sido valiente. Kate. Muchos te llamaron fría por lo que hiciste en aquella clínica, comentó Steven. No fue frialdad.
Steven. Fue supervivencia. Si me hubiera quedado a pelear, él me habría destruido. Si hubiera llorado, él se habría burlado. La única forma de vencer a un hombre que solo valora el dinero es quitándole el dinero y dejándolo a solas con su propia mediocridad. En ese momento, el teléfono de Catherine vibró. Era un mensaje de video de Lucas. El niño aparecía en una pista de esquí, riendo, con su hermana Elena empujándole por detrás. Mamá. Mira cuánto he crecido, el instructor dice que soy el más rápido. Te queremos. Catherine sonrió y guardó el teléfono cerca de su corazón. La herencia de los García Mendoza no era el dinero, ni los edificios, ni el orgullo herido de un apellido rancio. La verdadera herencia era la libertad que sus hijos respiraban ahora, lejos del aire tóxico de las mentiras de su padre. Se levantó. Se puso su abrigo y caminó hacia su coche. Ya no era la esposa de nadie, ni la enemiga de nadie. Era simplemente Catherine. Y bajo el cielo gris de Londres, por fin, se sentía en casa. La historia de los 5 minutos que cambiaron su vida había terminado. Pero su vida, la de verdad, acababa de empezar.